Ahora vamos a mostrar lo siguiente. Nosotros podemos encontrar una circunferencia si tenemos tres condiciones que nos hablan acerca de esa circunferencia. Por ejemplo, recordemos, las ecuaciones de la circunferencia que tenemos son esta, que es la ecuación general, que es x2 más y2 más dx más ey más f igual a 0, y que tiene tres incógnitas, d, e y f. Y lo mismo pasa para esta otra, que es la ecuación de la circunferencia. Tenemos que la ecuación de la circunferencia es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado. Observen que aquí también hay tres incógnitas, h, k y r. Observen, tenemos tres incógnitas en cada una de las siguientes ecuaciones. Y entonces lo que vamos a obtener es que si nosotros tenemos tres condiciones, vamos a obtener tres ecuaciones y tres incógnitas. Y entonces ese sería un sistema que se puede resolver. Entonces vamos a mostrar un par de ejemplos en los cuales daremos tres condiciones y podemos encontrar circunferencias que cumplan esas tres condiciones de la siguiente manera. Primero vamos a explicar cómo se encuentran una circunferencia si tenemos tres puntos de la circunferencia. Entonces vamos a hacer lo siguiente: si tenemos tres puntos de la circunferencia, cada punto va a cumplir la ecuación de la circunferencia. Es decir, nosotros podemos reemplazar esos valores aquí. Y como esos valores son para x y y, nos va a quedar entonces una ecuación que simplemente va a tener las tres incógnitas, d, e y f. O en nuestro caso, si lo hacemos aquí, tendremos h, k y r. Entonces lo que vamos a hacer primero es mostrar este tipo de ejemplo, en el cual vamos a encontrar una circunferencia si nos dan tres puntos por los cuales pasa la circunferencia. El ejemplo es el siguiente. Encontrar la ecuación de la circunferencia que pasa por los puntos 2,0, 1,-1 y menos 1,3. Entonces lo que tenemos es lo siguiente. Podemos usar cualquiera de las dos ecuaciones, pero en nuestro caso vamos a usar esta ecuación, ya que va a ser de una manera más simple encontrar los valores de d, e y f. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar estos puntos en esta ecuación. Entonces vamos a obtener lo siguiente: reemplazando este primer punto vamos a obtener, recuerden, estas coordenadas son x y y. Entonces simplemente reemplazando aquí nos va a quedar 2 al cuadrado más 0 al cuadrado más d por 2 más e por 0 más f igual a 0. Y vamos a obtener entonces aquí 2 al cuadrado, que es 4, más 0, o sea que no nos interesa, más 2d, más 0, y aquí nos queda f, y esto va a ser igual a 0. Esta va a ser nuestra primera ecuación. Ahora, ¿cuál es la segunda? Reemplazando el segundo punto. Reemplazando ese punto nos va a quedar lo siguiente: que 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más d por 1 más e por menos 1 más f igual a 0. Entonces vamos a obtener lo siguiente: 1 al cuadrado, que es 1, más menos 1 al cuadrado, que es 1, más d por 1, que es d, e por menos 1, que nos da menos e, más f igual a 0. Observen que aquí nos da 2 más d menos c más f igual a 0. Esta sería nuestra segunda ecuación. Y por último, con el tercer punto, vamos a encontrar la tercera ecuación, que va a ser la siguiente. Va a ser menos 1 al cuadrado más 3 al cuadrado más d por menos 1 más e por 3 más f igual a 0. Entonces vamos a obtener menos 1 al cuadrado es 1, más 3 al cuadrado, que es 9, más d por menos 1, que nos da menos 1, es decir, aquí nos da menos d, más e por 3, que nos da 3e, más f igual a 0. Entonces nos va a quedar 9 más 1, que es 10, menos d, más 3e, más f igual a 0. Y esta sería nuestra tercera ecuación. Ahora vamos a solucionar entonces este sistema de ecuaciones.
que es el 1, 2, 3. Vamos a escribirlo entonces en un tablero más despejado. Y entonces vamos a obtener lo siguiente. Aquí vamos a tener este sistema de ecuaciones con 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Y debemos solucionarlo. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a empezar aplicando reducción a estos dos. Es decir, si sumamos estas dos ecuaciones, vamos a obtener lo siguiente. Haciendo aquí 2 más 3, vamos a obtener que 2 más 10, que es 12, d menos d se va a cancelar. Nos queda menos c más 3c, que es 2e. Y f más f nos da 2f. Y esto va a ser igual a 0. Ahora simplemente pasemos este 12 hacia el otro lado. Nos queda que 2e más 2f va a ser igual a menos 12. Y vamos a sacar factor común 2. Nos queda 2 que multiplica a e más f va a ser igual a menos 12. Ahora, pasando este 2 que está multiplicando a dividir, nos queda que e más f va a ser igual a menos 12 sobre 2. Es decir, e más f va a ser igual a menos 6. Aquí tenemos esta ecuación que vamos a llamar 4. Ahora vamos a escribirla aquí. Vamos a dejarla aquí para acordarnos de ella. Ahora vamos a aplicar el mismo método de reducción, pero a la 1 y la 3. Entonces vamos a hacerlo aquí a un ladito. La 1, que es 4 más 2d más f igual a 0. Y la 3, que es 10 menos d más 3e más f igual a 0. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar esta por 2. De esa manera, cuando sumemos estos de aquí se van a cancelar. Entonces lo que nos va a quedar es 4 más 2d más f igual a 0. Y esta la vamos a multiplicar por 2. Entonces nos va a quedar 2 por 10, 20. Menos 2d más 6e más 2f igual a 0. Y estas de aquí las vamos a sumar. Entonces si sumamos 20 más 4 nos da 24. Esto se nos va a cancelar. Más, aquí solo hay 6c. Más, y f más 2f nos va a dar 3f. Y esto va a ser igual a 0. Podemos pasar este 24 a restar. Y nos va a quedar que 6c más 3f va a ser igual a menos 24. Y entre estos dos podemos sacar factor común 3. Y nos va a quedar 2e más f igual a menos 24. Y entonces nos va a quedar lo siguiente. Pasando este 3 a dividir, nos queda que 2e más f va a ser igual a menos 24 sobre 3. Pero menos 24 sobre 3 es 8. Es decir, 2c más f es igual a menos 8. Y esta va a ser nuestra quinta ecuación. Vamos a escribirla aquí. 2e más f va a ser igual a menos 8. Ahora nos falta aplicar el método para estas dos ecuaciones y así encontrar el valor de e y f. Entonces eso es lo que vamos a hacer aquí. Tenemos e más f igual a menos 6. Y tenemos 2e más f igual a menos 8. Entonces observen, vamos a multiplicar el de abajo por menos 1 para que se nos cancelen estas f. Entonces nos va a quedar e más f igual a menos 6. Y la de abajo la multiplicamos por menos 1. Entonces vamos a tener menos 2e menos f igual a 8. Y sumando nos va a quedar lo siguiente. E menos 2c nos da menos c. Este f menos f se cancela. Y menos 6 más 8 nos va a dar 2. Ahora, para quitar este menos multiplicamos por menos a ambos lados. Y nos va a quedar que e es igual a menos 2. Entonces aquí encontramos la primera incógnita. E vale menos 2. Ahora, reemplazamos este valor de e aquí en esta ecuación que tenemos aquí. Entonces, como e vale menos 2, tenemos que menos 2 más f es igual a menos 6.
y despejamos f. F va a ser igual a menos 6, este pasa a sumar, nos queda más 2, y entonces nos queda que f es igual a menos 4. Y aquí obtenemos el valor de la segunda incógnita. Y por último, debemos encontrar el valor de d, pero simplemente reemplazando ese valor de f en 1, vamos a obtener lo siguiente. Entonces aquí tenemos que vale menos 2 y que f vale menos 4. Ahora vamos a encontrar el valor para d. Entonces reemplazando este valor de f aquí en la ecuación 1, vamos a obtener que 4 más 2d más f, pero f vale menos 4, va a ser igual a 0. Entonces aquí nos queda 4 más 2d menos 4 igual a 0. Entonces observen, se cancela este 4 con este menos 4 y nos queda que 2d es igual a 0. Y pasando este 2 que está multiplicando a dividir, nos queda que d es igual a 0 sobre 2. Pero 0 sobre 2 es 0. Es decir, d igual a 0. Entonces aquí tenemos la otra incógnita. Y entonces ya podemos escribir la ecuación de la circunferencia. La ecuación de la circunferencia que pasa por estos tres puntos es x2 más y2 más dx, pero como d vale 0, esto vale 0, más ey, es decir, menos 2y, más f que vale menos 4. Y esto va a ser igual a 0. Es decir, aquí nos queda x cuadrado más y cuadrado menos 2y menos 4 igual a 0. Y esta sería la ecuación de la circunferencia que buscamos. Ahora, si nosotros queremos graficar esta circunferencia, debemos pasarlo a la otra ecuación de la circunferencia. Sin embargo, eso lo pueden hacer ustedes. Ya aquí encontramos la ecuación, que era lo que necesitábamos, encontrar la ecuación. La gráfica no nos las pedían, pero la pueden hallar.